Antonio Domingo, buenas tardes, ¿qué te pasa? Nada, buenas tardes, maestra. Que se me acaba de cerrar el iPad otra vez. No te preocupes, porque de momento la tecnología se alía con nosotros, aunque me lleva dando problemas toda la tarde, y aquí hay una mosca que al final se me va a terminar metiendo en la boca. También tecnológica. Pero no te preocupes, porque aquí tengo el guión de tu programa. Muy bien. ¿Has visto la rayita fucsia de la radio que te he puesto arriba? Realmente no es fucsia, es morada. Bueno, pero pues morada. Sí, no, pues el color corporativo está muy bien. Exactamente, para que el Musicarte vaya también con el color pues corporativo. Aquí lo tienes, programa número 47.5, entre paréntesis, 7 del 10 de 2014, desde Farcama, Toledo. ¿Ya entiendes cómo funciona? Sí, perfectamente. Número 47 de Musicarte General, número 5 de la temporada presente, número 2, exactamente. 2014-2015. Y desde Farcama, Toledo. Pues sí, ¿qué tal la semana? La semana pasada, muy interesante, muy, en este caso, creando proyectos, intentando cerrar cositas, porque se auguran semanas venideras llenas de muchas cosas por hacer. Claro, vamos a ver, que Antonio Domingo hable de crear proyectos, podría parecer una novedad. Esto no lo puedo vender yo como novedad. Ya. Bueno, pero sí se puede vender una novedad que ocurrió la semana pasada y que estaba trabajando en eso, y es que ha salido a la calle, ha salido la convocatoria de crear la banda sonora 2.0. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Y eso salió la semana pasada, salió el miércoles, por eso el martes no pudimos hablar de ello. Ajá, que el martes que estábamos en Villamanrique. En Villamanrique, exactamente. Además, ¿qué programa más bonito? ¿Te gustó? Sí. Qué bien. Con Luis la buena Manuel gente, Ruiz, claro. Sí, qué programa más bonito. Luis Manuel Ruiz versus Sergio Dalma, porque hubo un momento en que no sabía si era el que cantaba Sergio Dalma o era Luis Manuel. Era curiosa de escuchar. Me gustó mucho el programa. Buena gente, muy buena gente. Músicos de esos sanos que llevan toda la vida trabajando por intentar hacer un poquito mejor este país, y que llega un momento en su vida en el que, fíjate, cómo se entrega al planeta Elisa, ¿no? Cómo nos llevó a ese mundo imaginario. Y sobre todo nos vino muy bien, no solo para conocer ese proyecto, sino también para conocer, porque es de lo que se trata esta sección, es dar a conocer a la gente, bueno, pues en este caso, todo lo que tiene que ver con el mundo de la música, y para que podamos aprender. Bueno, pues el martes pasado yo decía, caramba, no tenía ni idea que la faceta compositiva dentro de lo que es el mundo global de la música fuera tan complicada. Y en este caso de la faceta compositiva de un compositor de música popular, de alguna forma, música pop, música de la que suena en las radios tradicionales, ¿no? Y bueno, a mí reconozco que hubo un dato que me dejó descolocado. Las 2000 canciones. Exactamente. Yo no se me ocurre. Vamos a recordarlo, vamos a recordar ese dato. No, que vamos a recordar ese dato, claro. Esto no está preparado. Bueno, ¿tú qué crees? Acabo de poner unos ojos que se me salían de la cabeza. Claro, no vamos a recordar ese dato en palabras, ¿no? Él nos decía que para que Sergio Dalma en su nuevo disco, el que acaba de sacar, lo hubiera cogido 12 canciones. Exactamente, hubiera cogido 3 de Luis, pues él había escrito 60. Sí. Y de esas 60 solo había cogido 3. Bien, pero es que para un disco más o menos de 12 temas, él se puede escuchar, puede barajar alrededor de 2000 canciones. Y de entre 2000 canciones, elegir, eso sí que son, elegidos, afortunados, privilegiados, madre mía. Fíjate que trabajo más arduo y con tantas opciones para poder ofertar aquel recurso, aquel sonido que mejor le viene al artista, y que al final es una cuestión también de venta, quiero decir, que mejor va a llegar al público. Bueno, pues Luis Manuel Ruiz, un saludo para él, allá donde esté, para Elisa Álvarez, para los apadrinamientos de Olivos, para todo el mundo, pues un beso muy fuerte y un recuerdo muy entrañable en Villamanrique la semana pasada. Pero claro, ¿qué hace Luis Manuel Ruiz? Crear bandas sonoras, ¿no? Crear canciones, que al fin y al cabo son bandas sonoras de la vida de alguien. Sí, señorita. Bueno, pues en este caso cambiamos a Luis Manuel por un montón de chavales de Castilla-La Mancha. Exacto. Cuenta. Y pues eso, que ya salió la convocatoria, salió desde el Centro Regional de Formación del Profesorado, porque sabes que esto es una iniciativa desde la Consejería de Educación, y pues ahí estamos, a la espera de recibir las solicitudes, que ampliamos este año de secundaria a primaria. Y entonces nos juntaremos alrededor entre 50 y 60 profesores y entre 3.500 y 4.500 niños. ¡Qué bien! Nada, lo normal. Era un concierto de Antonio Domingo. Dice, venga, ¿cómo vas a trabajar hoy? ¿Qué tienes? 3.500. Oye, yo me acuerdo del espectáculo del auditorio de Albacete, y la verdad es que visualmente es una pasada. No pudimos estar. Ya. Pero porque el pasacalles entonces no era viajero. Ya ves. Pero este año, vamos, aquí lo dejo
juro, por como decía la de lo que el viento se llevó, que nunca más volvería a pasar. Olía de Havilland. Pues eso, que ahí estaremos, ahí estaremos. Así deseamos, porque creo que va a ser un evento muy muy interesante. Está corriendo, está moviéndose por redes sociales, sé que hay muchísimo profesorado interesado, y como siempre agradecer a Óscar Ávila, agradecer a todos los profesores que han estado el año pasado y que van a seguir con nosotros este año, porque no echamos a nadie fuera, sino que incluso van a tener un poquito más de trabajo que el año pasado los profesores viejos. Pero todos estaban encantados. Bueno, pues eso es lo interesante de un proyecto, claro, cuando uno trabaja a ese nivel. Y los niños estaban encantados. Otra vez volveremos a empezar a leer tweets de claro, qué bien que llegue el lunes, que quiero ir a música y esas cosas, y que se acabe ya el fin de semana, que necesito... En fin. Esa es la idea. Ahí es donde estamos, intentar de dar la vuelta a la educación y que ir a clase sea algo maravilloso. Bueno, pues eso es lo que intentamos hacer también desde el Pasacalles, que escuchar un programa de radio pues sea eso, algo más que escuchar un programa de radio. Bueno, y hoy nos vamos... Mira que hemos tocado cosas en Musicarte, pero hoy nos vamos al origen. O sea, podríamos decir que vamos a hacer el génesis de la música, exactamente, ¿no? Estamos en un marco incomparable de artesanía, aquel arte que es más ancestral, que viene más de lo cotidiano, de las necesidades diarias, y se entronca perfectamente con la música, porque ¿cuál es el origen de la música? El porqué, más que el origen, el porqué. Fíjate, yo no sé si venías de camino y lo podías escuchar, lo estabas escuchando, pero le preguntaba yo a Robén. No sé si lo has escuchado. No, ese corte no lo he escuchado. Bueno, pues le preguntaba yo a Robén, ¿cuándo dirías tú que nace la música? Y dice... ¿La vida de Brian? ¡Qué malo! No, en la época. O la loca historia del mundo. En la época. Y yo decía, hombre, yo creo que un poco antes antes ya. Claro, alguien puede decir, ¿y por qué estos locos hablan hoy de la historia del inicio de la música? Pues porque pensando, hablábamos Antonio y yo, decíamos, caramba, la semana que viene que vamos a estar en Farcama, y dedujimos los dos que llegamos a la misma conclusión ambos, ¿no? Y decíamos, bueno, vamos a estar rodeados de artesanía que se materializa en productos ya manufacturados, por decirlo de alguna forma, pero que parten de materia prima en estado puro. Es decir, maderas, metales, piedra, en fin. Y sobre todo porque yo veo la artesanía, y es algo muy personal, y seguramente a lo mejor los historiadores me dan una colleja, o sea, la señora Carmen Vaquero seguramente, pero para mí artesanía tiene ese condicionante de algo necesario, algo cotidiano que se usa, y que el artesano pone todo de su parte, pero que al final no deja de ser un producto cotidiano. Cuando hablamos de arte es algo que ya no es tan necesario y que se convierte se crea para el deleite del ser humano. La música, bajo mi punto de vista, nace de la misma forma. Al principio es un arte artesano, es una necesidad. El primer sonido yo creo que puede ocurrir es aquel en el que yo tengo hambre, veo un pájaro, imito su sonido para darle confianza y matarlo para comérmelo, ¿no? Puede ser. Estamos imitando el sonido de la naturaleza con una necesidad básica en este caso, y para engañar al pájaro. Esa habilidad que tengo para engañarle luego se puede convertir en un trabajo de comunicación o en algo que utilizo en la tribu. Otra forma de hacer sonidos de forma artesanal y como artesanía sería, imagínate que un día da la casualidad que estoy golpeando piedras y hay un relámpago, hay un trueno y empieza a llover. Y en ese momento asimilo que cada vez que toco piedras es como si animara a llover. En una época de sequía yo intento tocar piedras para que llueva más. A lo mejor no se consigue, pero eso es lo que me ha quedado a mí. Es como sacar los santos como San Isidro, cuando te sacan la rogativa, ¿no? Exactamente. De alguna forma la música nace por una necesidad vital también, una necesidad de comunicación dentro de la tribu, de incluso de expirar los dolores de cuando los familiares desaparecen, o de esas noches en las que hay que pasar el tiempo y se cuentan historias. Entonces, por eso el primer audio que te he elegido es un audio, evidentemente no tenemos ningún registro de aquello ancestral, pero sí que me he ido al país que a mí me parece, al continente en este caso, si no voy a parecer americano con todos mis respetos, al continente africano, que es donde bajo mi punto está todo el origen del sonido, y te propongo este primer corte musical para irnos hacia esa imagen de caverna. Pues vamos a escuchar, porque se me está ocurriendo una maldad, pero te la voy a preguntar después.
es un sonido perfectamente reconocible. Yo no sabría dónde encuadrarlo, en qué país encuadrarlo, pero sí me lleva pues a todas las películas que he podido ver y que nos llevan al continente africano, efectivamente. Tribus que por tradición oral utilizaban la música para enseñar, para trabajar. Hay un vídeo que he puesto al final del guión para que nuestro compañero Mario lo ponga, que es Folía, se llama, y pregunta, hace el inicio, sale el personaje principal haciendo un sonido de diridú, haciendo y en francés pregunta, ¿qué es el ritmo? ¿No? ¿Qué es la música? Uf. Y dice, la vida es música, trabajar es música, jugar es música, todo es música, todo es ritmo. Entonces estamos en un momento de la historia en el que todo estaba enlazado, en el que la música formaba parte de la vida de forma absolutamente intrínseca. No es como ahora que puedes poner música o no, o puedes hacer cosas con música o no, porque se ha convertido en un producto de consumo, ¿no? En estos momentos que estamos hablando era necesario para vivir. Se necesitaba la música, pues eso, para atraer un animal, o se necesitaba para incluso ahuyentar a los depredadores. Se dieron cuenta que, por ejemplo, los sonidos agudos molestaban a los lobos y molestaban a esos animales felinos que podían atacarles, o que los graves también les daban miedo porque pensaban que eran señores, o sea, que eran animales más grandes que ellos. Entonces van aprendiendo en ese proceso de aprendizaje que hemos tenido todo ser humano de ensayo-error, y van consiguiendo que esos instrumentos formen parte de su vida. ¿Y qué empiezan a utilizar? Pues lo más fácil, lo más próximo, las armas. ¿De dónde crees que nacen unos instrumentos de cuerda? Ya, espera un momento porque quiero, claro, has pasado de puntillas por el sonido que acabamos de escuchar. Ah, perdón, cierto. Claro, yo lo que he podido escuchar ahí son voces y ritmo, percusión, palmas, puede ser, palmas, cuerpo, evidentemente. Y claro, con el cuerpo. Claro. Palmas y algo. Y luego, exactamente, hay algunas flautas y algunos tambores pequeñitos. La canción es una canción típica se llama Nangirira, y es una canción de Uganda. Y lo canta un coro de niños en este caso. Entonces, todos los instrumentos de percu suelen ser instrumentos hechos o bien con un tronco de árbol y una piel. Otra cosa que cambió mucho fue cuando la piel la empezaron a curtir. No era lo mismo un tambor de madera con la piel que se pasaba enseguida, se estropeaba, que cuando aprendieron a curtirla, que aquello podía durar, incluso resonaba mucho más. Utilizaban también esqueletos de animales. De hecho, las primeras flautas que se han encontrado, flautas por llamarlo de alguna forma, que es una especie de tubito con agujeros, son de hueso. De hueso. Y a los huesos les quitaban la parte interior de la médula del hueso, y les hacían los agujeros, y ahí tenían ya varios sonidos. Por tanto, yo entiendo que la música, concebida como tal, según nos estás explicando, aparece con el hombre. Absoluta. No antes. Para mí, la música está antes. Claro, es que esa era la pregunta, la maldad que yo quería hacerte. O sea, que yo quería plantearte. La música nace con el hombre o es anterior al hombre, ¿no? Sí. Para mí, la música es anterior al hombre, quiero decir, el canto del pájaro, aquellos mirlos que nos contaba Óscar Ávila con Messiaen. Es verdad, claro, es verdad, sí. Claro, se supone que el mirlo hace cadencias musicales, y Messiaen lo que hizo fue transcribir en partitura lo que el mirlo hacía. Por lo tanto, evidentemente la música está mucho anterior al hombre. No como la música que nosotros conocemos, pero en sí, la esencia, ese trueno, ese llover, ese caminar de la hojarasca, el aire cuando sopla en una ventana, ese que suele hacer. Todo eso es música. Luego lo que ocurre es que el genio humano es tan especial, esa parte de la cabeza que va por encima del cuello, que es interesante de vez en cuando usar. Si eso se pone en danza, nunca mejor dicho, pues es capaz de combinar los sonidos con el tiempo, como dice la Real Academia de la Lengua. Eso es música. O por lo menos eso decía mi profe cuando yo aprendí hace unos años. O sea, esa es la definición de música. Sí, yo recuerdo, la primera definición que yo aprendí era, ¿qué es música? Música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo. No me lo decía con ese tono, pero bueno. Yo lo hago un poco más amable ahora, que ya soy mayor. Entonces tenemos hay un antes a
a la existencia del hombre tal y como lo conocemos, cromañón, neandertal, que está, pues eso, sonidos de la naturaleza y animales. Claro. Luego llega el hombre y empieza por ese método de ensayo-error, claro. lo que tú decías, y por la imitación, bueno, empieza a hacer cosas. Claro. Y a darse cuenta que eso funciona. ¿Y en qué momento? Claro, yo es que intento hacer un ejercicio de imaginación, y en qué momento el hombre, concebido como tal, diría, es que esto no son solo sucesión de golpes o de ritmos que yo hago o de cosas sonidos que emito. No, es que esto tiene como un cuerpo y esto me produce una serie de sentimientos. Claro, en qué momento continúa la música es exactamente en cuanto aparece el mundo de las emociones. Cuando uno quiere recordar algo y lo utiliza a través del sonido, seguramente ese fue uno de los comienzos. O cuando te das cuenta que eso mismo que estás intentando asustar a un animal que está al acecho, si lo haces en la tribu, también los demás se asustan. Y te das cuenta que es una herramienta que no solo es para la caza, sino que también puedes jugar al contar una historia. Entonces, ese chamán que está contando historias para que recuerden los grandes hechos de la tribu, si utiliza un instrumento alrededor, ya tenemos música sincronizada, quiero decir, ya tenemos música... Ahí no va a salir la palabra ahora. A ver... La música que lleva un texto previo, programática, ¿vale? La música que lleva... Entonces, imagínate, simplemente con eso, con un tambor, con unos huesos que se hacen ruidos mientras estás contando la historia. En ese momento ya tenemos música incidental. La música incidental, no la programática, la música incidental. En ese momento ya la música se está convirtiendo en arte y va un poco más allá de la artesanía. Con que te propongo ahora escuchar un audio, a ver, que no te voy a decir con qué está hecho, ni nuestros oyentes tampoco. Les puedo asegurar que no me funciona nada aquí, o sea que... Puedo asegurar que seguramente será, junto con la voz y con el cuerpo, el instrumento más antiguo que existe. Y esto lleva segundas. A ver. ¿Qué es esto? Creía que no me lo ibas a preguntar nunca. A ver, yo no sé lo que es, pero por el sonido yo diría que no va a ser porque hay un ritmo, hay una cadencia de ritmo, pero a mí me recuerda a los molinos de agua. Bien, los molinos de agua llevan un ritmo, es decir, claro. La rueda, con el agua... Los batanes que decía el maestro. Claro, no, seguro que no es un molino por ese ritmo que lleva, pero... Agua, desde luego, a mí me suena agua. Son tambores de agua. Tambores de agua. Que existen. Bueno, el artesano que tienes a tu espalda, el Montés de Urda, yo le he preguntado por el proyecto en el que estaba trabajando y me ha dicho bolsos de agua. Y hasta ahí puedo leer. No me ha dicho nada más. Pero fíjate tú, ¿no? Ahora me dices tú tambores de agua. ¿Qué es un tambor de agua? Pues un tambor de agua es simplemente utilizar la superficie de un estanque, de un río, incluso del mar. Esto que estamos escuchando es un lago. Y utilizamos esa superficie golpeando nuestras manos a la vez que tenemos agua, o golpeando la superficie del agua como si fuese un tambor. Y lo que hemos escuchado es simplemente agua y golpes de las manos, palma con palma, teniendo agua entre ellas, o la palma sobre la superficie del agua. Este vídeo, si no está colgado estará a punto de colgarse en redes sociales de Pasacalles y lo pueden ustedes escuchar, lo pueden ustedes ver y escuchar, lógicamente. Yo, como aquí no me funciona internet, pues tendré que esperarme a llegar a la radio o a mi casa para verlo. Pero, ¿y cómo se puede? Claro, es que el agua es algo que no se puede manejar. Sí, pero si tú golpeas el agua y metes la mano rápida, hace como un blum. Es la sensación ¿Cómo? Como un duc. No va a salir igual, cachis en la mar. No soy un buen imitador de tambores de agua. Tú metes la mano rápida y entonces haces un vacío y el agua entra de golpe. Ese golpe que hace el agua en el vacío que has creado con la mano es el gung que se oye. Claro, pero para eso hay que tener una sincronización. Claro, en este caso estamos hablando... ¿Quién toca los tambores de agua? Son 5 señoras
están en el agua. Me imagino que esto incluso se podría hacer en muchos ¿Pero casos. dónde? ¿En España? No, estamos hablando de África. Vale, estamos hablando de África, es un grupo africano. Con esto no quiero que tenga ninguna connotación sexista, pero es muy posible que sean señoras que van a lavar. Ajá. Y que en el transcurso del canto del lavado, pues un día dijeron, mira qué interesante esto, no solo hay que dar golpes aquí para que se limpie la ropa, sino que fíjate, podemos cantar. De hecho, el siguiente corte, lo que te propongo es escuchar tambores de agua, estas 5 señoras que están ahí, más 2 que a la vez que cantan hacen un juego de manos con los niños. El vídeo es precioso. Entonces, ¿Pero eso se percibe a través de sonido? No, se oye el canto, pero el juego de manos no, porque se mezcla con las palmadas del agua. Podemos escuchar ese segundo audio, y en este caso tenemos tambores de agua, más una canción africana. Bueno, pues me sigue pareciendo, me sigo recordando a esas pelis del continente africano, Mogambo, yo qué sé, todas esas pelis. Pero fíjate qué curioso el sonido simplemente del agua. Nada más. El sonido del agua, pero ya con voz. En este caso sí, exactamente, pero que no hay ningún otro instrumento, no hay nada por ahí que nos esté complicando la existencia, sino que simplemente es movimiento de manos sobre el agua. Bueno, un tambor de agua. Pues hasta ahora esto es lo que hemos podido, esto es lo que llevamos aprendido en cuanto al origen de la música. Vamos a hacer una pequeña pausa para asimilar todo esto, todo lo aprendido, una pequeñita pausa, y a la vuelta vamos a empezar a hablar de instrumentos. Así que también te interesa, Juli, que claro, vaya deberes sí, esta semanita. Claro, me interesa. ¿Por qué? Pues porque estamos rodeados de artesanía en Farcama, y porque quiero saber cómo estos artesanos pues han hecho un montón de cosas. Cuadros, bolsos, muebles, pero también utilizando esos mismos materiales a lo largo de la historia pues se han fabricado instrumentos. Y eso es lo que vamos a ver, pero después de la pausa, ¿vale? Ok. El Pasacalles, la radio de Castilla-La Mancha. Estás escuchando El Pasacalles con María José Acevedo.
18:36 y avanzando hacia las 7 de la tarde y al final de nuestro programa de hoy, pero dentro de la sección Musicarte y, bueno, rodeados de artesanía, de materiales nobles, se podría decir, Antonio, que claro, se han ido moldeando y se han ido, bueno, han sufrido un proceso de qué? De transformación. Claro, de manufactura. De manufactura, sí, manufactura, sí, claro. Sí que es verdad, sí que es verdad. Exactamente. Fíjate, estaba escuchando ahora mismo al asiento del programa de la sección que pertenece a estos muchachos tan guapos y tan estupendos que se llaman... Los amigos del piano, de Piano Guys. Eso, bueno, pues, y yo decía, Dios mío, es que claro, hasta que la música la concebimos como tal. Tú fíjate. Es que aquí escucho un piano, aquí escucho ritmo, aquí escucho un montón de cosas. Escuchas golpes, por ejemplo, en el piano, sí, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay estos golpes que están haciendo estos chicos en el piano a los que se da un gorila cuando está mostrando su poderío? Esos golpes que se dan en el pecho tan típicos de las películas de Tarzán, o que el propio Tarzán hacía. Es una muestra de fuerza. Al final son sonidos. Ya. Lo interesante es lo que tú decías antes, cuando esos sonidos se convierten en arte y dejan de ser artesanía. Efectivamente, por tanto vamos a empezar por el principio. Primeros instrumentos de la historia. Para mí el primer instrumento evidentemente es la voz. Es lo más manejable para el ser humano a la hora de imitar sonidos. Lo siguiente también el cuerpo, no sé en qué orden, no sé si primero fue el cuerpo y luego empezar a utilizar todo aquello que no necesita la palabra que hemos dicho antes, manufactura. Por eso para mí lo primero son piedras. Golpear una piedra con otra. ¿Eso lo he hecho alguna vez para jugar o para hacer soniditos o algo? No, para hacer fuego directamente. Para hacer fuego. Bueno, pues mira, me imagino que a lo mejor a la hora de hacer fuego, esa rítmica podría decir, mira, esto qué interesante. No, pero me estoy acordando ahora mismo, había un juego que se llamaba El Piruelo que yo jugaba de pequeña, no sé si sabes. No. Bueno, ya te lo enseñaré. Es con piedras, es un juego de habilidad. Y que había que tirar la piedra al tiempo que hacías otras cosas. Eso lo he visto hacer. Sí, luego recoger las dos piedras y luego tres y luego cuatro. Eso se lo he visto hacer a una persona que me pilla muy cerca que se llama Mercedes. Sí, es que vamos a ser de la misma quinta. Pues no. Vamos a ser de la misma quinta. Creo que soy mayor yo. Pues sí que he visto hacer. Yo nunca en mi zona no lo hemos trabajado nunca, pero sí que a ella sí se lo he visto hacer. Además se lo contaba a mis hijos y fíjate, nunca lo he visto. Y era el juego, además había que hacerla sonar y tal, ¿no? Sí. Pues para mí uno de los sonidos más rápidos de encontrar son las piedras. Cuando tenemos instrumentos afinados con piedras le llamamos litófono. Litófono. Exactamente, el lito de piedra y fonos de sonido. Pero un litófono, un ejemplo. Pues un litófono simplemente es una piedra con otra piedra chocada. Ya tenemos un litófono, vamos, vale. Pero si tú a ese litófono pones varias, con diferentes sonidos, ya empiezas a poder tener alturas y puedes hacer pseudomelodías. Si además, como ocurre ahora, esos litófonos, esas piedras, tú les cortas de aquí un poquito y aquí de otro poquito y consigues que dé un la con 440 hercios, o sea, con lo que físicamente necesitas, ya tienes un litófono afinado. Ya. Hay una tradición ahora muy típica en el País Vasco que se está empezando a expandir, que antes sabes que la chalaparta es de madera. Sí. Bueno, pues ahora empieza a haber chalapartas con una o dos piedras al lado para empezar a jugar también con sonido madera y sonido piedra, con sonido litófono. Fíjate. Claro, entonces, de hecho también en música contemporánea hay muchos compositores que han puesto notas afinadas con litófonos, con piedras. O sea, fíjate lo que ha dado la piedra desde que empezaron a utilizarlas para hacer fuego. Y fíjate, yo no voy a dejar nunca de aprender. Aquí hay maravillosos artesanos que trabajan fenomenal la piedra. La piedra, he visto por ahí. Sí. Una de las cosas que tiene este programa, que es que uno pensaba que sabía mucho, pero me he dado cuenta que no tengo ni idea de música. Ya. Eso te queda claro, ¿no? No, oye, pues mira, si tú no sabes, yo aprendo contigo, imagínate lo que sé yo. Pues vamos, estoy por debajo de... Que tienes aquí uno al lado que no sabía nada de música. Me he encontrado una historia muy bonita buscando la información sobre los litófonos, que hay una cueva en un municipio cerca de La Laguna, en Tenerife. ¿En Tenerife? En Tenerife, que además yo cuando veía el vídeo digo, pero ¿y este hombre por qué no ha cogido las piedras y se las ha llevado a un museo? Es decir, a un museo del Cabildo de Tenerife, ¿cómo las puede dejar allí? Dice, no voy a decir el nombre de la cueva para que no venga la gente. Digo, pero que se lleve esas piedras. Ha encontrado unas piedras, se supone que prehistóricas, que no son de la cueva, que no son de la zona. Es decir, que alguien las llevó allí. Que alguien las ha llevado allí, y además la cueva está de tal forma que tiene como una cavidad, como si fuese una concha acústica, y proyecta el sonido hacia el valle. De tal forma que tú golpeas las piedras y él dice, mira, yo voy a golpear y veréis como de repente vamos a escuchar perros que ladran a lo lejos, porque escuchan estos sonidos. Y efectivamente el señor golpea la piedra. Además dice, bueno, voy a golpear en este sitio para no romper las muescas que hace miles de años. Digo, pero ese hombre que coja esas piedras que no las deje ahí. Me da una angustia pensar que dice, no digo el sitio para que no las roben. Digo, pero
llévatelas a un museo. Y bueno, efectivamente golpea en el sitio donde no molesta a las muescas de hace miles de años y los perros a lo lejos ladran, porque están escuchando los golpes que está dando. Con lo cual, esas piedras, ¿para qué servían? Pues evidentemente, seguramente como ocurre con los tambores, con los yembés en África, como comunicación entre tribus, como comunicación entre aldeas. Bueno, en Canarias, no sé en qué isla... La isla del Hierro. La isla del Hierro, silbo. Eso es. Claro. Hay un idioma, un lenguaje, efectivamente, en el que los pastores, ¿no?, que a veces es de silbidos. Exactamente. Fíjate que ancestral es eso, que tradicional, que artesano, el hecho de comunicarte no con palabras, sino por diferentes alturas, por diferentes melodías, que seguramente no tienen que ver nada con nuestras notas. A lo mejor no está dando un la, ni un sol, ni un mi, pero sí que está generando una ondulación melódica que le permite reconocer que es diciendo que ya tenemos sidra allí no, que ya tenemos el vino hecho. Vuelvo a la sidra por lo de la chalaparta, que también se utilizaba de valle a valle para decir que era época de Sagardoteguis, que era la época de la manzana, y de hacer la sidra. Entonces, cuando la tenían ya, de hecho, se ponían las maderas encima de los cestos de las manzanas, dados la vuelta, y empezaban a comunicarse diciendo, chicos, vengan que hay fiestuki, que ya tenemos sidra. Que hay fiesta preparada, ¿no? Exactamente. ¡Qué bueno! Pues yo no sabía que había litófonos en Tenerife, en la isla del Tenerife. La isla de Tenerife, con lo cual pues el documental se llama Javier, además ha escrito un libro, es Javier Miranda, Los litófonos de Tenerife. Interesante, muy interesante, ¿vale? Pues ya tenemos los primeros instrumentos así fáciles. Evidentemente, sí, cuando... decías que los golpes de piedra, con piedra, por ejemplo, y luego lo siguiente es empezar a utilizar pues troncos de árbol hueco. Hay un instrumento que se llama long drum muy bonito que utiliza diferentes sonoridades de la madera cortada, como si hiciésemos marquetería en una tabla, ¿sí? y dejas tablillas como sueltas, como si fuese una regla que dice... Sí. Pues no una... Me encantan los sonidos, me encantan las psicofonías, no, las cacofonías o las... No, tienen... Onomatopeyas, perdón. Vaquero, no lo ha dicho, maestra Vaquero, no lo ha dicho. Sí, lo he dicho. Pero he reconducido. Psicofonías, me acabas de convertir en un espectro. Bueno, pues eso, que pues unas maderitas que las dejas como al aire un poco, en un tronco, y puedes tener varios sonidos. No tienen por qué ser afinados, y se llama long drum, y suena muy bonito. ¿Y eso de dónde es? Eso es africano también. Africano. Es que volvemos al origen. ¿Dónde está el ser humano del principio? Pues nos vamos al África, a la parte más ancestral. Y lo siguiente ya sería ese tronco hueco que estamos golpeando, ponerle una piel. Y darnos cuenta de que eso se puede convertir en los primeros tambores, en los primeros yembés, en los primeros batás, en todos esos instrumentos que en África hay un montón y que además, según vas modulando por las diferentes zonas, van cambiando de tamaño. Y que ahora vuelven a estar de moda con las batucadas y todas esas cosas. Fíjate, la batucada, no te puedes imaginar el viaje que ha hecho, porque yo te estoy hablando de yembé, que es el instrumento africano por excelencia, ¿no? Ese instrumento viaja con los barcos de los esclavos a América. Allí se mezcla con las tradiciones autóctonas, las tradiciones aborígenes de América, y se desarrolla en Brasil en concreto. Todos esos instrumentos que tú conoces crecen y aparecen las batucadas y las primeras sambas, ¿no? Y ahora de ahí se exporta al resto del mundo y vuelve a Europa convertido en lo que tú ahora. Pero fíjate, África, América, Europa. Ese es el viaje de la batucada. Madre de Dios. Porque las batucadas no existían en Brasil hace 500 años. Ya. Es la mezcla, la fusión. En Brasil casi. Claro. Es la fusión de los dos elementos. ¿Quieres escuchar unos tamborcillos? Venga, sí. ¿Vale? Unos tambores de Burundi para ver cómo suenan en una canción. Sí, unos yembés aquí tocando. Venga. Tambores de Burundi, una canción tradicional.
Bueno, pues yo sigo escuchando Mogambo, sigo escuchando Memorias de África, sigo escuchando, tantas y tantas cosas. Claro, estamos pero hablando... en el continente africano. Claro, es el inicio, está ahí. Evidentemente, luego todo lo que podemos ver, si nos vamos, por ejemplo, a Oriente, ¿no te parece que son súper sofisticados los instrumentos que utilizan? Esos instrumentos de cuerda con tal. Si te vas a todos los instrumentos de metal, por ejemplo, de gamelán, esos metales ya afinados, quiero decir, hay una evolución, evidentemente, esa cultura. Habrá unas raíces ancestrales, evidentemente, pero todo vuelve a esa ¿cómo se decía? ¿Pangenia? Pandemia es la enfermedad que no tiene que llegar. No tiene nada que ver. Me refiero Pangea, perdón, que era la tierra completa antes de que se separaran los continentes, ¿no? Pues de alguna forma es África, que es donde está toda la parte ancestral. Y volvemos a escuchar voz, volvemos a escuchar ritmo con percusión. Exacto. Y ya está. Y ya está, no hay más. Y generalmente, ¿qué nos ha faltado? Que evidentemente en radio no se puede mostrar. Tenemos voz, tenemos instrumentos y algo que siempre va ligado a la música. En este momento de la historia. Siempre va ligado, casi siempre va ligado. Pues sería una bonita pregunta. ¿Cuándo se ligó, no? ¿Cuándo se ligaron la música y esta compañera? La danza. Ah, la danza. Claro, siempre. De hecho, el último vídeo que propongo para el programa, aunque no lo podemos ofrecer en directo visual aquí, pero sí a través de redes sociales, es una danza, es un baile, una danza. Porque va todo unido. Con la danza se consiguen espantar los malos espíritus, se consiguen espantar las malas cosechas, se intenta invocar la llegada de lluvia, se intenta espantar los animales, es decir, todo esto va cogiendo un volumen hasta tal punto que incluso cuando había guerras y las tribus luchaban, cuando se vencía se imponía la música que tú ya llevabas. Eso ha ocurrido en Grecia, ha ocurrido en Esparta y ocurría evidentemente mucho antes. Lo que pasa que, fíjate, todos estos sonidos que estamos escuchando, cómo son capaces, entran en modo bucle. Y eso nos parece a nosotros. Claro, espera, claro, no, eso es lo que te iba a decir, que entran en modo bucle, por lo menos eso es lo que nos parece, y entonces a mí me resulta un poco enajenante. Claro, quiero decir que escuchando media hora esto es como ya, haz de mí lo que quieras, porque estoy ya totalmente hipnotizado, o sea... Eso es quizás uno de los grandes problemas que tiene el ser humano de Occidente y el ser humano del siglo XXI. La inmediatez y la necesidad constante de cambio. Y que en tiempo ancestral no era tan necesario, tú puedes estar con un mismo ritmo muchos minutos y eso no producía nada malo, al revés, era la única forma de asentarlo. De hecho, la tradición para aprender instrumentos en África, incluso en India, para enseñarles a tocar la tabla, es dos instrumentos de parche muy curiosos. El niño se sienta al lado del mayor y le dice, follow me, toca conmigo. Y el niño va haciendo lo que puede poco a poco, no le dice, vale, ahora después te vas a casa a estudiar. No, tú estás aquí conmigo y si yo estoy 2 horas tocando, tú estás conmigo tocando 2 horas. Entonces, es tradición oral y la reiteración y la repetición es fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que estamos tan acostumbrados a los cambios, a que las cosas sean tan efímeras y tan cortas, que escuchar un minuto de un ritmo nos parece que es eterno. Claro. Pero ese ritmo ha tenido una voz que ha entrado, uno que ha dejado de tocar, ahora acaba de hacer un pequeño cambio y han metido otro instrumento, ahora entra esta estrofa que es no sé qué, pero claro, el proceso es a mayor escala y con mayores dimensiones temporales. Bueno, son y 50, tenemos los litófonos, las piedras, tenemos las maderas, tenemos, ¿qué más? Pues las maderas con parche, con las pieles que tenemos aquí alrededor nuestro. Claro. Esas pieles, como decía al principio, que empiezan a curtirse, que empiezan a durar y que se pueden tensar y que dependiendo de la tensión, fíjate, procesos físicos. Los sonidos graves o agudos. Los sonidos graves o agudos. Entonces el hombre va experimentando con la física y va experimentando con la música, va todo unido. Música y ser humano es una evolución constante. Claro, porque si no hay... Es que me estaba acordando ayer que David López Rey nos explicó el principio físico de un botijo. El funcionamiento de un botijo, vamos. Sale la presión por un sitio la climatización del agua de dentro viene de un principio físico. Anda, pues ese no me lo sé. Pues ya que te lo cuente, pues yo no te lo voy a reproducir. Lo entendí, pero ya está, dime, Robert. Pues es muy sencillo, te coges tu internet muy bonito en casa y te entras en el padre Google. en iVoox.com y a partir de ahí ya navegas y entras en los podcasts del Pasacalles. Muy bien. Yo ya he echado la tarde. Bueno, a ver, más. Un instrumento de cuerda. ¿Cuál sería el primer instrumento de cuerda? Que te lo pregunté al principio del programa, pero me obviaste un poco. Me obviaste. ¡Ay! Este acento tan argentino, che. Pues, a ver, primer instrumento de cuerda. Pues algo con tripas de animales. Claro, ¿y qué tenemos con tripas de animales que ya estuvieran utilizando los seres humanos en aquella época? Espérate, a ver. ¿Y qué hace así? El arco, claro. el arco. ¿El arco? Claro, si tú un arco tiras,
Ah, suena. sí, es verdad. De hecho, hay un instrumento en Brasil que se llama... Ay, esto ves, no me lo he preparado. Es un... Claro, es que al verte el gesto me ha salido el instrumento, es un... Vale, me acordaré en... Sí, pero hay otro instrumento que lo utilizan, que lo he visto yo en la película del oeste, que es una cosa así como una lengüeta Un que arpa hace de boca. guan, guan, guan. Bueno, a mí no salen los sonidos también como a ti, pero da igual. Más o menos. Bueno, entonces, el primer instrumento de cuerda es un arco. Claro, si tú un arco que está tensa la cuerda, tiras de la cuerda, produce un sonido. Evidentemente, cuanto más fina es la cuerda, mejor sonido produce. Pero estoy seguro que el inicio de los instrumentos de cuerda fue un arco de batalla. Estoy seguro. Era una forma de... O sea, ¿y primero aprendieron a guerrear antes que hacer música? Yo estoy seguro que sí. Bueno, sí, por propia supervivencia. Claro, porque es que además estamos hablando no, de que no de necesitan... guerra, sino de cazar para comer. Pues ¿no? estaban aburridos en las trincheras. Trincheras. Todavía quedaba para las trincheras, ¿no? Hay un instrumento súper chulo que, como decías, con el arpa de boca, que es un metal que haces igual el efecto de la regla en la mesa, pues sí. igual, que si pones varios hierrecitos a una concha de tortuga, creas una calimba. Fíjate, eso vale, tampoco te esto si te escucha Maxi ya está haciendo el instrumento. Sí, Vamos. pues es súper bonito. Además, tiene un sonido metal, como si fuese una cajita de música, sí, pero igual, exactamente, con esa sencillez y esa dulzura. Se llama calimba y generalmente está hecho con un trozo de árbol hueco pequeñito o con una tortuga, lástima tortuga, pero bueno, con el caparazón de una tortuga. Bueno, las tortugas también se mueren. También se mueren, exactamente. Yo qué sé, pues se eso se llama las cosas. calimba. Y es otro instrumento de los sencillitos, reutilizando, como decíamos antes, el cuerpo de un animal muerto. Así es. Vale, último sonido. Si Muy tenemos... bien. Pues volvemos otra vez a escuchar voz, a escuchar instrumentos de percusión, y como digo, los que estén en internet con nosotros en el Pasacalles, en redes sociales, en Facebook, podrán ver esa danza que en este caso estamos hablando de una danza de Sudáfrica, en concreto a ver si me sale la palabrita, Swaner. Y veis y ríe de mí. Pues el esfuerzo que he hecho para decir la palabra que tiene 3 consonantes antes de llegar a la letra. Que sí, es que Eso es porque no compras en Ikea. Tiene 4. Tiene una T, una S, una H y una W. Tú fíjate. Y encima de Cuenca. ¿Cómo era Paquito? ¿Paquito qué? Swaner. Vale, venga, vamos allá. Bueno, pues Miguel Ángel de las Heras a través de Twitter, que ya le he perdido el Twitter porque le he cazado así, como el abuelo de Gil ha cazado las ondas de la radio, y se me ha vuelto a escapar. Miguel Ángel de las Heras nos dice a través de Twitter, muy interesante escuchar el origen de la música en Musicarte con el Pasacalles, así que gracias, Miguel Ángel. Pues se agradece evidentemente. Claro, que nos vamos ya. Que ya se ha acabado. Sí, ya se ha acabado. ¿Ya está? Sí. Pero así si nos que queda mucho origen de la música por contar. Bueno, va, pille, tendrá que ser en otro momento. Sí, no hay forma de alargarlo. La semana que viene no te puedo decir dónde estaremos porque es sorpresa. Pero bueno, qué eso. bonito. Que me ha encantado. Por favor, atiéndeme. Si esto lo puedes decir la se semana- llama Berimbau. Este chico lo pondré es una semana en la nevera. Es que de verdad, no me estaba atendiendo porque estaba buscando cómo se llamaba el instrumento. ¿Tú sí crees que puede ser que no me sepa ese instrumento? Pues, Que se me quede ¿qué? la cabeza bloqueada. Berimbau. Berimbau. Es un arco con una calabaza, se es toca verdad. con un kashishi, que es una especie de, Sí. de maraquita pequeña, y un palito. Entonces tú puedes cambiar la afinación del arco con una moneda. Bueno, pues Antonio María José se queda en estos momentos hablando tranquilamente de lo que es el Berimbau, y en este caso un servidor encantado de despedir el programa. Nos marchamos con Maroon 5, una canción que se llama Maps. Ha sido un placer, segundo día de Farcama. Mañana más y mejor a partir de las 4 de la tarde. ¿Que tenéis algo que apuntar? Berimbau. Hasta mañana. Saludos de Ravencuzzi, nos vemos, chao.